¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida de nuevo a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a viernes 19 de abril, tercera semana de Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos con el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 20. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para la sinagoga de Damasco cartas que lo autorizaban para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando». Saulo tuvo también una visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa». Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 116. Id a todo el mundo y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id a todo el mundo y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad permanece por siempre. Id a todo el mundo y proclamad el Evangelio. Y el Evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 6, versículos del 52 al 59. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí: «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?». Jesús les dijo: «Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día.
Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús, enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, el Señor nos asegura aquí varias cosas. En primer lugar, nos dice que si no comemos la carne suya, la carne del Hijo del Hombre, y si no bebemos su sangre, no tendremos vida. De tal manera que la vida sobrenatural, la verdadera vida, la que importa, la que trasciende, solo se halla en la Eucaristía. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con todas esas personas que no comulgan? Con todas esas personas que, aún llamándose católicas, han sacrificado la comunión por un estilo de vida pecaminoso, por un estilo de vida de pecado, por un estilo de vida del cual no quieren salir, o no han podido salir, o no les interesa salir. En un descuido espiritual absoluto se mantienen lejos de esta comida y esta bebida que les dará precisamente la vida verdadera. Y es calamitoso y lamentable imaginarnos un alma en este estado. Y no es como para que lo tomemos a broma. Estamos hablando de la vida sobrenatural, de la vida eterna, de la vida que no pasa, de la vida verdadera. ¿Qué sucede con esas almas? ¿Qué va a pasar con esas almas? Y con la nuestra si nos descuidáramos. Sigue diciendo el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y eso lo ha recalcado el Señor. Y yo lo resucitaré el último día, reafirmando nuevamente el vínculo que existe entre comer y beber su sangre y su carne y la vida eterna y la resurrección. Igual que, más o menos haciendo una comparación un poco burda, pero como cuando uno come y bebe la comida de este mundo, la necesita para poder mantenerse vivo. Necesitamos la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre para podernos mantener vivos en la eternidad, para poder levantarnos de la tumba, para que el Señor nos saque de la tumba y poder tener incluso en nuestro cuerpo, porque se trata de la resurrección. Y si el Señor va a levantar nuestro cuerpo debe tener también esa prenda de resurrección que es su carne, comida verdadera y bebida verdadera para un cuerpo verdadero que es el nuestro. No olvidemos nuestro destino futuro. Es interesante o interesantísimo cuando el Señor nos dice, mi carne es verdadera comida. No se trata de una comida espiritual, vuelvo a decir, como algunos lo han querido mal interpretar. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y yo pensaba y recordaba muchas almas de muchas personas, religiosas sobre todo, gente mística, que se ha mantenido viva solo comiendo la Eucaristía, solo bebiendo de la sangre de Cristo por años incluso. Entonces, de verdad, es un alimento que alimenta, que nutre, que da fuerza, que da vigor, y no solo al alma, sino también al cuerpo. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces, cualquier persona que diga que está en Cristo, que vive en Cristo, que el Señor está en su corazón, puede que lo diga en una manera sincera, pero real no es posible, porque el Señor lo está diciendo aquí. Solo el que come su carne y bebe su sangre permanece, se mantiene en él, camina con Cristo, vive con Cristo, piensa con Cristo y puede crecer en Cristo Jesús. Así también el que me come vivirá por mí. El Señor será la causa de su vida, la razón por la que se vive, la fuente de su vitalidad
y de su fuerza. Este es el pan que ha bajado del cielo, dice el Señor, no como el maná, porque los que comieron el maná murieron. Sin embargo, el que come de este pan, dice el Señor, vivirá para siempre. Esto da mucho, pero mucho de qué hablar, porque estamos hablando de la doctrina fundamental por la que la iglesia vive y respira, de la cual brota toda su fuerza, toda su energía y hacia la cual tiende toda la actividad de la iglesia. El catecismo está lleno de doctrina eucarística y he escogido un numeral para que, digamos, reforzar las ideas que hoy la lectura de este capítulo nos trae. En el numeral 1384 dice: el Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Entonces, esto es realmente urgente. Sigue diciendo en el numeral 1385, para responder a esta invitación, debemos prepararnos para este momento tan grande y tan santo. San Pablo exhorta a un examen de conciencia. Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma entonces del pan y beba del cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. En otra traducción dice, come y bebe su propia condenación. Esto está en la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículos del 27 al 29. Esto exige de nosotros preparación. Entonces, nadie puede acercarse o debería acercarse a la comunión de manera alegre, de manera así como que descuidada. Es, digamos, la obra más importante que nosotros podemos hacer, acercarnos a la Sagrada Comunión. Por eso los niños se preparan, y no por un año, sino por 2, y a veces por 3. Y a veces nos parece que es mucho tiempo, pero nunca es mucho tiempo para prepararnos a recibir la Sagrada Comunión. Jamás se te ocurra acercarte a comulgar si no estás confesado o no tienes conciencia de haber cometido un pecado mortal. Si tienes más de un año que no te confiesas, debes acudir a la confesión para limpiarte y poder acercarte debidamente a la Sagrada Comunión. Dice el Catecismo, quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. En el numeral 1386 dice, ante la grandeza de este sacramento, el fiel solo puede repetir humildemente y con fe ardiente las palabras del centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En la liturgia de San Juan Crisóstomo, los fieles oran con el mismo espíritu. A tomar parte en tu cena sacramental invítame hoy, Hijo de Dios. No revelaré a tus enemigos el misterio, no te daré el beso de Judas. Antes, como el ladrón, te reconozco y te suplico, acuérdate de mí, Señor, en tu reino. Qué oración más hermosa. Y en el numeral 1387 nos recuerda que para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, los fieles deben observar el ayuno prescrito por la Iglesia, que es mínimo de 1 hora, por la actitud corporal incluso que se tiene, por los gestos que se observan, incluso por el vestido que se lleva a la iglesia. Se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.